Kathleen. A Kathleen nunca le habría gustado aquel bosque de dioses. La sangre Tuli le corría por las venas. Había nacido y se había criado en aguas dulces, muy al sur, en el Forca Roja del Tridente. Allí el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado, en el que las altas secuoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos. Los pájaros cantaban desde sus nidos escondidos, y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los dioses Invernalia tenían un bosque muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo. 3 fanegas de árboles viejos que nadie había tocado en miles de años, mientras el castillo se alzaba a su alrededor. Olía a tierra húmeda y a putrefacción. Allí no crecían las secuoyas. Era un bosque de recios árboles centinela parapetados tras agujas de color verde grisáceo, robles imponentes y tamarindos tan viejos como el propio reino. Allí los gruesos troncos negros estaban muy juntos, y las ramas retorcidas tejían una techumbre túpida, mientras las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio y las sombras imperaban, y los dioses de aquel bosque no tenían nombre. Pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de dioses. Kathleen había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el arco iris de luz que llenaba el septo de aguas dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes que ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un septón con un incensario. El olor del incienso, un cristal de 7 facetas lleno de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tuli tenían un bosque de dioses, como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Ned había hecho construir para ella un pequeño septo donde pudiera cantar a las 7 caras de Dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos. Eran los dioses sin rostro y sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los hijos del bosque. En medio del bosquecillo, un arciano viejísimo se alzaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del arciano era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que pendían como un millar de manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada, con rasgos alargados y melancólicos, y ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia. Habían visto el día en que Brandon el constructor puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias. Habían presenciado cómo los muros de granito se alzaban en torno a ellos. Se decía que los hijos del bosque habían tallado las caras en los árboles durante el amanecer, siglos antes de que llegaran los primeros hombres, procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía 1000 años que habían talado o quemado los últimos arcianos del sur, a excepción de los de las islas de los rostros, donde los hombres verdes montaban guardias silenciosos. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, un árbol corazón en cada bosque de dioses y una cara tallada en cada árbol corazón. Kathleen encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo, bajo las ramas del arciano. Tenía el mandoble hielo sobre las rodillas y estaba limpiando la hoja en aquellas aguas negras como la noche. El mantillo milenario que cubría con una gruesa alfombra el suelo del bosque de dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del arciano parecían seguirla mientras se acercaba. «Ned», lo llamó con suavidad. «Kathleen», dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. «¿Dónde están los niños?» Siempre le preguntaba lo mismo. «En la cocina, discutiendo sobre cómo van a llamar a los cachorros». Se quitó la capa, la tendió sobre el mantillo del bosque y se sentó con la espalda apoyada contra el arciano. Arya adora a la suya, y Sansa también está encantada, pero Rickon no termina de verlo claro. ¿Tiene miedo?, preguntó Ned. Un poco, admitió. Solo tiene 3 años. Debe aprender a enfrentarse a sus miedos. Ned frunció el ceño. Va a tener 3 años toda la vida, y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Kathleen.
Aquellas palabras le provocaban un escalofrío, como siempre. Eran el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, y aquellas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias, eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y fidelidad. Todos menos el de los Stark. El lema de los Stark era: se acerca el invierno. Catelyn reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacía. He de reconocer que ese hombre murió bien, dijo Ned. Tenía a la mano un retal de cuero engrasado. Mientras hablaba, lo pasaba con suavidad por la hoja del mandoble, haciendo que el metal cobrara un brillo oscuro. Me alegré por Bran. Habrías estado orgullosa de él. Siempre me enorgullezco de Bran, señaló Catelyn. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal fuera plegado 100 veces sobre sí mismo en la forja. A Catelyn no le gustaban las espadas, pero era innegable que Hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valiria, antes de que la maldición cayera sobre el antiguo feudo franco, donde los herreros trabajaban el metal tanto con hechizos como con martillos. Hielo tenía 400 años y conservaba el filo del día en que lo forjaron. Su nombre era aún más antiguo, un legado de la edad de los héroes, cuando los Stark eran los reyes en el norte. Con el de hoy van 4 este año, dijo Ned sombrío. El pobre estaba medio loco. Algo le inspiraba un miedo tan profundo que ni me entendía cuando le hablaba, suspiró. Ben me ha escrito. Dice que la Guardia de la Noche tiene ahora menos de 1000 miembros. No son solo las deserciones, últimamente también está perdiendo hombres en las expediciones. ¿Será por los salvajes? Estoy seguro. Ned alzó a Hielo y contempló el frío acero en toda su longitud. Y esto irá peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros banderizos y cabalgar hacia el norte, para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. ¿Ir fuera del muro? La sola idea Ir fuera del muro. La sola idea hizo que Catelyn se estremeciera. No tenemos nada que temer de Mance Rayder, dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. Más allá del muro hay cosas aún peores. Volvió la vista para contemplar el árbol corazón, con la corteza clara y los ojos rojos que los observaban. Los escuchaba y parecía pensar lentamente. Pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata. Él sonrió con cariño. Los otros están tan muertos como los hijos del bosque. Hace 8000 años que desaparecieron. En opinión del maestre Lewin, no existieron nunca. Nadie los ha visto jamás. Esta mañana nadie había visto jamás un lobo huargo, le recordó Catelyn. No escarmiento. A estas alturas ya debería saber que no se puede discutir con una tuli, dijo con una sonrisa pesarosa. Deslizó a Hielo dentro de su vaina. No habrás venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Ya sé que no te gusta este lugar. ¿De qué se trata, mi señora? Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. Catelyn tomó la mano de su esposo. No he querido molestarte hasta que te hubieras aseado. No había manera de suavizar el golpe, así que se lo dijo directamente. Lo siento mucho, mi amor. Jon Arryn ha muerto. Lo miró a los ojos y vio cuán duro era el golpe, como había supuesto. En su juventud, Ned había estado de pupilo en el Nido de Águilas, y Lord Arryn, que no tenía hijos, había sido como un padre para él y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey loco, Aerys II Targaryen, pidió sus cabezas, el señor del Nido de Águilas alzó en una revuelta sus banderizos de la luna y el halcón, antes que entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Y hacía ahora 15 años, este segundo padre se había convertido también en su cuñado, cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con 2 hermanas, las hijas de Lord Hoster Tully, en el Septo de Aguas Dulces. «Jon», dijo él, «¿está confirmada la noticia?» La carta llevaba el sello real, y era del puño y letra de Robert. Te la he guardado. Dice que la muerte de Lord Arryn fue muy rápida. Ni siquiera el maestre Pycelle pudo hacer nada.
aparte de darle la leche de la amapola para que no sufriera. Algo es algo, suspiró. Kathleen veía el dolor reflejado en su rostro, pero aún así Ned pensó primero en ella. ¿Y tu hermana?, preguntó. ¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos? El mensaje decía solo que se encontraban bien y que habían vuelto al nido de águilas, dijo Kathleen. Yo preferiría que hubieran ido a Aguas Dulces. El nido está tan arriba, es tan solitario. Además fue siempre el hogar de John, no el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien. Necesita el consuelo y el apoyo de su familia y amigos. Tu tío está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta. Brinden hará todo lo que pueda por ella y por el niño, asintió Kathleen. Eso me tranquiliza un poco, pero... Ve con ella, le dijo Ned. Llévate a los niños. Animad los salones con ruido, con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños, y no podemos dejar sola a Lisa en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Kathleen. La carta traía otras noticias. El rey está de camino hacia Invernalia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió, desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert viene hacia aquí? Kathleen asintió, y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le habría gustado compartir su alegría, pero había oído las habladurías en los patios. Una loba huargo muerta en la nieve, con una asta rota en la garganta. El miedo le retorcía el estómago, como una serpiente que se le enrosca en las entrañas, pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, aquel hombre que no creía en los presagios. Ya me imaginaba que te alegrarías, dijo. Tenemos que avisar a tu hermano, que está en el muro. Desde luego, asintió Ned. Ben no se lo perdería por nada del mundo. Le diré al maestre Llewellyn que envíe su pájaro más veloz. Ned se levantó y le ayudó a ponerse en pie. Ese hijo de... ¿Cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurre avisarnos con más antelación? ¿Decía el mensaje cuántas personas venían en el grupo? Calculo que, como mínimo, 100 caballeros con todos sus criados, y por lo menos 50 jinetes libres. También vienen Cersei y los niños. Robert querrá que vayan cómodos, no forzará mucho la marcha, dijo él. Mejor, así tendremos más tiempo para los preparativos. Con la comitiva viajan también los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina, y era recíproco. Kathleen lo sabía muy bien. Los Lannister de Roca Casterly se habían huido muy tarde a la causa de Robert, cuando la victoria ya estaba asegurada, y aquello no se lo había perdonado jamás. En fin, si por el placer de tener aquí a Robert tengo que soportar una plaga de Lannisters, ¿qué le vamos a hacer? Por lo visto, Robert se trae a la mitad de su corte. Allá donde va el rey no lo sigue, señaló Kathleen. Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos. El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora debe de tener ya 5 años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los 7. Tiene la edad de Bran. Por favor, Ned, cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina, y se dice que su orgullo aumenta con cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned apretándole la mano. Faltaría más, y seguro que Robert quiere salir de caza. Enviaré a Jory hacia el sur con una guardia de honor para que los reciba en el camino real, y les proporcione escolta hasta aquí. ¡Dioses! ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Y ya está en camino? Ese condenado... Voy a darle de patadas en su culo de rey.